Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Carlos Reis. Carlos, bienvenido. Un placer, Ramón, poder estar en esta oportunidad aquí. Estamos en los últimos albores del año, según el calendario gregoriano, pero todos los días del año hay la misma guerra, la misma batalla. Y hoy, en lugar de estar hablando de la lotería, vamos a hablar de algo más serio, ¿no? El representante del gobierno romano en Jerusalén, en los tiempos de Jesús, tuvo la ocasión de encontrarse con el juicio hacia Cristo, y él no entendía por qué estaba allí el Señor, ¿no? Y el Señor le dice: mira, yo he venido a dar testimonio a la verdad. Y ahí surge un conflicto filosófico en este hombre, que venía de la cultura romana, y dice: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Como diciendo, mira, la verdad está muy manida. Entonces hay personas que manipulan la verdad y hacen que lo que no era cierto parezca cierto, y ahora cambian la verdad por otra cosa, que dicen ahora la verdad es esto, ¿no? Y es tremendo encontrarnos, como tanto en el mundo de la ciencia, que la Biblia dice la mal llamada ciencia, porque la ciencia es el conocimiento de lo que es, y muchas veces existe en los medios científicos. Yo he trabajado en medios científicos y es curioso que los científicos no se creen nada de lo que dicen otros científicos hasta que no lo comprueban ellos mismos. Este es el principio científico. El principio científico se rige por dos cosas: la parte empírica, que es lo que se puede observar, y después el método científico implica que lo que se enumera, lo que se teoriza, tiene que ser demostrable en las mismas circunstancias. Sí, irreproducible. Irreproducible en laboratorio. Sí. Este es el pensamiento cartesiano, desde Descartes en adelante, que es la base de la ciencia, pero que muchas veces es manipulado por personas que tienen otros intereses, ¿no? Y a nivel filosófico nos encontramos con el mismo problema, que transforman la verdad en mentira y la mentira en verdad. De hecho, la Biblia dice claramente que hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, es decir, que trastocan los principios. Y cuando alguien cambia los principios, como suelen decir del marxismo, no del marxismo de Karl Marx, sino de los hermanos. No te gustan estos principios, tengo otros. Eso es, de los hermanos Marx, ¿no? Entonces dice, no, si no te gustan estos, tengo otros que... Y esto es muy usado en política, ¿no? Y en muchas áreas. Pero qué tremendo, tenemos enfrentada la verdad con la mentira. Y hay muchas personas que asumen más fácilmente la mentira que la verdad, porque a veces es más cómoda. El poeta decía, ¿no? Cuán amarga es la verdad, quiero echarla de mi boca. Tremendo que la verdad a veces es amarga, pero es la verdad, ¿no? A ver, a mí me gustaría, si fuese posible, esto encauzarlo en términos bíblicos. La mentira, ¿qué es la mentira? Bueno, vengamos, entremos en materia. La palabra diablo significa padre de mentiras. O sea que la mentira fue, así como voy a hacer esta comparativa, y esto seguramente no es una herejía, pero Jesucristo fue el autor y consumador de la fe. El diablo fue y es el autor y consumador de la fe. El diablo es el autor y consumador de la mentira. Por eso es el padre de la mentira. Jesús dijo eso, él es padre de mentira. Exacto. Entonces, toda utilización de la mentira
viene por inspiración directa del mismo infierno. De hecho, hay muchos que dicen, sí, no sé por qué mi niño, nadie le enseñó a mentir, pero le surgió mentir. Es parte de la naturaleza caída. Entonces, por eso Jesucristo dijo, yo he venido a dar testimonio de la verdad. En esa confrontación espiritual entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz está la confrontación de la verdad con la mentira. Entonces, el reino de las tinieblas es un reino de mentiras, que se nutre de las mentiras. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque no podemos, si yo quiero pertenecer al reino de la luz y ser del reino de la luz, no puedo estar apoyando directa o indirectamente las mentiras, porque me hago partícipe, cómplice y... En términos jurídicos sería un cómplice necesario. Entonces, si yo participo, y la Biblia dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, entre ellas la mentira, sino más bien reprendedla. Y que eso estamos haciendo ahora. Hay algunos que, porque algunos temas que trataremos seguramente, pensarán, están haciendo política. No, estamos reprendiendo las obras infructuosas de las tinieblas y trayendo luz sobre aquellos que quizás no la tengan. Ya. Hay un dicho, ¿no?, que habla de mentiras piadosas. Claro, si tú dices que toda mentira viene del padre de mentira y es una conexión con el mundo de las tinieblas y del pecado, mentira piadosa, es decir, no pueden encajar esas dos. O mentirijilla, o mentira blanca, según la cultura, ¿no? Es verdad que no pueden encajar, porque yo sé que hay algunos que dicen, no, pero la verdad en estos momentos le puede doler más. Tú dijiste, a veces la verdad duele. Es parte de la vida, no podemos negar el dolor en la vida. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Habla del dolor que tendremos mientras vivamos aquí en esta tierra, dentro de todo lo macro que significó esa frase, ¿no? Pero implicaba también el dolor de vivir. Entonces, el dolor de la vida implica tener que enfrentarse con verdades que a veces nos duelen, no nos gustan, no nos agradan, no vienen en el momento adecuado de nuestras vidas, pero es parte. Pero si yo entro en la mentira, en justificar la mentira, ¿cuánto de veneno uno puede aceptar y es justificable? Sí. El Señor dijo, os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, os enviaré a otro Consolador. Él os llevará al conocimiento de la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, la verdad liberta, la mentira esclaviza. Y es algo que por eso dice, no, mira, si yo estoy tentado a mentir en algo, debo de ser consciente de que esa mentira o la confieso y la saco a la luz o me esclaviza. Cuando alguien participa en una mentira, esa mentira te hace deudor de la propia mentira que has dicho, ¿no? Y suelen decir que el que miente tiene que tener una capacidad de memoria bien grande, porque la mentira solo se puede arreglar con otra mentira más gorda. Y también algo que yo escuché desde niño es que se pilla antes al mentiroso que al cojo. Es decir, tarde o temprano aquel que miente va a quedar atrapado por la mentira que dijo, ¿no? Frente a la verdad, cuando alguien es conocedor de la verdad, puede tomar medidas, afrontar con valentía la situación que tiene delante y buscar soluciones. Mientras uno está engañado, no busca soluciones, ¿no? Ahora, la cuestión es, la pregunta que yo hago es, ¿cuál es la finalidad de la mentira?
La mentira tiene una finalidad de engañar. Por lo tanto, el mentiroso siempre fue tenido como una persona, en la medida que se le pillaba en una mentira, ya dejaba de ser una persona confiable. Antes, una persona mentirosa, en cuanto se la pillaba en la mentira, podía perder su trabajo, o si continuaba en su trabajo, dejaba de ser una persona de confianza, moralmente quedaba tocado, pero hoy no. ¿Por qué? Porque han popularizado tanto la mentira como una forma de salir airoso y lamentablemente participan de esa mentira muchos componentes de la sociedad. Entonces ya se tiene como algo normal, pero no podemos normalizar lo malo, porque si no también entraríamos a normalizar el crimen y la violación, porque también son cosas aberrantes. La mentira daña. La mentira tiene el propósito de engañar, de defraudar, de tener una ganancia de algún tipo que no le corresponde, y eso afecta a otro. Por lo tanto, la mentira no es solamente algo, si miente, no. Esa mentira fastidia a otro, le complica la vida a otro y le da al mentiroso una ganancia que no le corresponde en algún área, sea social, económica, en el trabajo, en lo que sea. Por lo tanto, la mentira es algo gravísimo. Y que debemos quitarlo, ese manto o ese halo de es algo común, total, no pasa nada, lo hacen todos. No, que lo hagan todos no importa, porque aparte el mentiroso no entrará en el reino de los cielos. Es más, la Biblia dice que la mentira será echado en el lago de fuego. Los mentirosos serán echados en el lago de fuego y azufre. O sea que la mentira y el mentiroso es de una gravedad tremenda. Cuando Felipe presenta a Natanael al Señor, el Señor dice: hombre, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Dice, ¿verdadero? Bueno, y lo israelita como hijo o como perteneciente a la familia divina, ¿no? O como hijo de Dios, y donde no hay engaño. Y Natanael le dice: ¿de qué me conoces? Anda, pero qué bueno que haya ese testimonio de Dios en una persona. Tú no eres engañoso, sino que eres alguien leal y fiel, ¿no? Y es un reto. Yo he escuchado muchas veces a cristianos justificar, y tú antes estabas hablando de justificar la mentira. La mentira nunca es justificable porque viene de Satanás, ¿no? Viene del diablo. Entonces, un cristiano, un hijo de Dios, porque bueno, ahora hay muchos que se dicen cristianos, incluso sí. En la Biblia dice que tienes nombre de que vives y estás muerto, ¿no? Entonces algunos se colocan el nombre de discípulos de Jesús y en Jesús nunca se halló engaño en su boca. Es una de las manifestaciones claras del Cordero sin mancha. Él siempre habló verdad y siempre proclamó la verdad. Y un hijo de Dios nacido del Espíritu no puede mentir o no debe de mentir, ¿no? Porque está chupando de otra fuente que no es de la fuente viva. Entonces tenemos que animar a las personas, a los hijos de Dios, que peleen interiormente contra la mentira que está actuando en sus propios pensamientos, en su propia carne, ¿no? Sí, y eso implica primero el hecho de mentir por el hecho de mentir. Hay gente que tiene esa forma compulsiva de mentir, y hay otros que se sienten presionados a mentir porque las circunstancias pareciera que lo obligan. Pero ahí está verdaderamente
la calidad de nuestra fe y de nuestra relación con Dios. Para eso vino el Espíritu Santo, para ayudarnos en esas debilidades, precisamente para no mentir y para, por más presionados que estemos, no mentir. Hay gente que se siente presionada por ejemplo, en los trabajos. ¿Quién no ha tenido presión de un jefe que le diga, bueno, dile esto, pero estoy mintiendo? Dile que no estoy. Dile que no estoy. O dile que, qué sé yo, mentir. Mentir aún en las declaraciones de Hacienda. Mentir en qué sé yo, en las cosas más sencillas. Entonces, ese tipo de presiones está en todos, pero la cuestión está en nuestra relación con Dios. ¿Te reprende el Espíritu Santo o te deja en paz? ¿Tu conciencia te reprende o te deja en paz? Es verdad que la conciencia, llegado un momento, se puede cauterizar. ¿Qué significa eso? Cauterizar es como... vamos al ejemplo del karate, ¿no? De repente tú tienes cierta sensibilidad en la mano, entonces tanto dar golpes, vas perdiendo esa sensibilidad. Se hace un callo. La cauterización viene a ser algo así, como hacer un callo en la conciencia. Sí, cauterizar es un término sanitario. Sí. Y lo que hace es, antiguamente cuando había una herida y no había medios profilácticos para evitar que hubiera que se contaminara esa herida, agarraban un hierro caliente y lo ponían ahí y quemaban y cauterizaban el lugar con fuego, con calor, para que la posibilidad de que eso se contaminara pues quedaba parada, ¿no? Y eso es cauterizar. Claro, eso producía un lugar donde la sensibilidad se perdía la sensibilidad en ese sitio. Claro. Y quedaba luego una cicatriz y una situación, es decir, era una bestiada, ¿no? Pero esa es la base de la cauterización, ¿no? Ahora, yo estoy seguro que aquel que se acerca a Dios diariamente a través de la palabra, la oración, la adoración comunitaria, que es el congregarse, yo estoy seguro que si uno se acerca verdaderamente a Dios, el Espíritu Santo no te va a dejar, no te va a permitir que te mantengas en esa sensibilidad, o no te va a... Porque Él quiere tu salvación, no quiere que te pierdas. El propósito de Dios no es que te pierdas. Pero si te has cauterizado y vives en esa mentira y aceptas esa mentira y compartes esa mentira, el Espíritu Santo lo que quiere es que salgas de esa Babilonia, por así decirlo, para que te salves, porque la mentira lleva a la perdición. La mentira, ese es el gran problema, y vamos a llevarlos a términos prácticos. Ese es el gran problema cuando tú dijiste hace unos minutos, hay muchos cristianos que terminan aceptando o compartiendo o apoyando directa o indirectamente la mentira. Cuando yo hago eso, me hago partícipe y estoy corriendo peligro. Por cuanto no aceptaron la verdad, Dios permitió que crean en cualquier error. Ese es un principio bíblico tremendo. Si yo no acepto que tengo que salir de la mentira y tengo que volverme a la verdad, quedo expuesto tremendamente a creer cualquier tipo de barbaridad. Sí. Una cosa es la verdad que uno practica, la mentira que uno practica, o que uno expone, o que uno genera para, lo que decías tú, engañar, para tapar, para evitar enfrentar una situación. Y otra es la mentira que uno cree. Y tenemos que estar primeramente preparados para no generar mentira y luego para no creer mentira. Porque de lo que hay también una frase que dice que de lo que se come se cría, ¿no? Entonces, cuando uno come mentira, va a transmitir mentira porque cree en mentira. Y es honesto, pero creyó algo que era falso.
la historia bíblica nos habla desde Génesis 3, nos habla de alguien que creyó una mentira, que era Eva, ¿no? Frente a la verdad expuesta por Dios y transmitida a Adán, que si comieres del fruto del árbol que está en medio del jardín, ese árbol que es el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, de cierto morirás. Eso es una palabra que sale de la boca de Dios. Digamos, esa es una verdad absoluta. Porque tú decías al principio, ya no se sabe lo que es verdad y lo que es mentira, según todos. Bueno, hay verdades absolutas. Lo que dice la palabra de Dios es una verdad absoluta. Sí, el problema luego es que uno interprete mal, ¿no? Pero eso está claro. Cuando Dios habla, las cosas son como Dios las dijo, porque de su boca sale lo que se crea, ¿no? Dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces, Eva cree la mentira de la serpiente antes que la verdad de Dios. Es decir, de alguna forma le da más crédito, y eso también es grave, darle más crédito al que sabe hablar bien, al que es trilero, y te engaña, no sabes dónde está la moneda porque te engaña, y da más crédito, y Eva da más crédito a la serpiente. No moriréis. Sabe Dios que si comieres de ese fruto seréis semejantes a Dios en el conocimiento, etcétera, etcétera. Y en ella entra una mentira y se cree una mentira y actúa en consecuencia a la mentira que recibe. Por eso nosotros tenemos que tener la responsabilidad de qué es lo que creemos. Cuando Jesús viene a este mundo y tiene sus 3 años de ministerio público, Él está en el ministerio público y luego en el privado con sus discípulos, quitando mentiras de los corazones. Porque Él decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, lo que os han dicho es falso. El sistema religioso judío empezó a mezclar la verdad con la mentira. Y llega a haber un momento en el que la situación no es... Bueno, de hecho, ahí nos encontramos al apóstol Pablo, ¿no? Que se encuentra con saduceos, fariseos, y todos tenían parte de verdad y parte de mentira. Una mezcolanza que muchas veces ocurre en cualquier sistema religioso, que hay mezcolanza, ¿no? Si tú mezclas... yo recuerdo una vez que viniste... justo habías llegado a España y viniste a un campamento que estábamos haciendo con niños y había un vaso de agua grande y le echaste agua sucia. El agua era limpia, se podía beber, pero cuando tú le echas agua sucia ya contamina todo. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Y cuando alguien cree mentira y mezcla la verdad con la mentira, se encuentra con que lo que tiene es falso, no es auténtico. Hay mezcla entre la verdad y la mentira, con lo cual ya no es limpio, ¿no? Cuando alguien acepta mentiras como verdades, claro, dices, ¿y cómo salimos de eso? ¿Cómo soy capaz de discernir cuando me mienten si yo estoy queriendo conocer la verdad? Jesús dijo algo así, ¿no? Sí. El que quiera conocer la verdad sabrá. Exacto. Bueno, lo que pasa es que volvemos a lo absoluto y lo relativo. En este mundo se relativiza todo, y al relativizar todo quedas expuesto precisamente a eso, a las mentiras, porque la manera digamos, de que se expanda la mentira es cuando dice, no, pero esa es tu verdad. No, momento, no es mi verdad. Hay verdades que son absolutas. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿es una verdad absoluta o es una verdad relativa?
Bueno, es relativa en el aspecto de que si sales del contexto en el que estás, claro, hay otra. Pero en ese contexto es una verdad absoluta. Sí, es incuestionable, por lo menos. Es incuestionable. Entonces, si yo me invento un argumento en contra, yo tengo que ir a la fuente. ¿Y la fuente cuál es? La física, no la fuente argumental que se crea por ahí. Entonces, si alguien me viene y me dice, no, esto es así. En estos momentos, por ejemplo, que tenemos este problema en España jurídico tremendo, que unos dicen esto y otros dicen otro. Yo no puedo creer lo que me dice fulano de tal. Por más cargo que tenga, yo me tengo que creer lo que dice la Biblia, porque hay una constitución... perdón, la Biblia. Sí, la Constitución. Hay una Constitución que es la que es el marco y después hay otros marcos que tienen que ver con los reglamentos de los jueces, los reglamentos del Tribunal Constitucional. Entonces, yo no tengo que creer por se o per se, como se dice, al que me dice algo, sino tengo que ¿qué es lo que dice? Ir a la fuente. Ir a la fuente. Entonces, cuando yo voy a la fuente, claro, lo que pasa es que ir a la fuente lleva trabajo. Y lo más fácil es escuchar y que... Al experto, a un experto. Pero ahí caemos en este problema que tú decías de los trileros. La Biblia habla de que el anticristo iba a tener un espíritu engañoso y que iba a tener una capacidad de engañar a la humanidad tremenda. Un demonio con una capacidad de engañar tremenda, pero Juan decía, ya hay muchos anticristos en medio de vosotros. O sea que hay gente que diabólicamente tiene una capacidad de engañar al prójimo y que ya está en medio nuestro. Con esto no voy a acusar a nadie, pero sí tenemos que decir que la mentira tiene un poder de seducción tremendo. Así fue como, por ejemplo, Hitler a una Alemania relativamente culta logró engañarla. Y cristiana. Y cristiana, logró engañarla. Y así con muchas otras cosas. Tanto, fíjate, en Alemania, tanto evangélicos como católicos estaban enamorados, entusiasmados de los discursos de Hitler, porque levantaba su ánimo, exacerbaba, identitario, ¿no? Y ponía enfrente a otros que eran el chivo expiatorio, que eran los culpables de todo, que eran los judíos, los culpables de todo. Y es muy fácil, cuando las cosas no van bien, encontrar a alguien a quien echarle la culpa. Y eso es muy dado también en el sistema falso, es decir, voy a echar la culpa a los demás. Nos pasa a veces con conflictos matrimoniales, que el uno le echa la culpa a la otra y la otra al uno, y están sin capacidad de solución. Cuando tú intervienes y les dices, mira, es que el culpable eres tú. ¡Ah! ¿Te pones por la parte del otro? No, al otro le voy a decir lo mismo. Claro. El culpable eres tú. Tú puedes hacer que esta situación cambie si tú vas a hacer las cosas como se deben de hacer. Si cumples con las promesas que hiciste en el día de tu compromiso matrimonial, ¿verdad? Verás cómo las cosas cambian. Entonces el otro se va a aprovechar de mí. Qué bueno que se aprovechen de ti. Porque el amor significa eso. Cuando vas transmitiendo principios que son ciertos, las cosas cambian y las personas se dan cuenta, pues algo de culpa tendré yo. Ya empiezas a dar la posibilidad al encuentro con la verdad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las cosas cambian. ¿Por qué? Porque tú, en lugar de echar la culpa a los demás, asumes tu cuota de responsabilidad en lo que tienes delante. Y para eso hace falta ser valiente, claro, y asumir y reconocer los errores propios, ¿no? Pero volvemos a lo que decías tú, recibimos mucha información y somos responsables de hacer anidar en nuestros corazones la información que viene.
qué curioso que es más fácil creer las críticas hacia los demás, es decir, mensajes negativos hacia otros, que los mensajes positivos. Y en cualquier persona hay cosas bien hechas y cosas mal hechas, ¿no? Y la Biblia nos dice que pensemos en lo honesto, si hay algo digno de alabanza, si hay algo positivo, y basemos nuestra vida en eso, ¿no? En lo auténtico, porque si hay algo auténtico en una persona, eso es un reflejo de la realidad de aquel que la creó. Es decir, Dios está detrás de lo auténtico en las personas. Y por eso algunos dicen, mira, no hay nadie absolutamente malo, aunque a veces dudamos de que eso sea así, ni absolutamente bueno. Jesús, cuando le dijeron maestro bueno, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno nadie sino Dios. Y le podía haber contestado el otro, pero es que tú eres Dios, porque yo tengo la revelación, por eso te llamo bueno. Lo que pasa es que aquel estaba haciéndole la pelota, ¿no? Y cuando recibimos mentira y aceptamos la mentira, como decías, ¿qué va a salir de ti sino la mentira? ¿Qué es lo que Eva le dice a Adán para convencerlo? Sí, le lleva precisamente... Porque ella se cree. Ella se cree esa mentira y transmite lo que creyó. Entonces, hasta el punto de convencerlo. Ahora, yo quería ir precisamente a una palabra que habla la Biblia, que es la palabra discernimiento. El discernimiento es la capacidad dada para diferenciar una cosa de otra. Una cosa de otra. Y en este caso, los hijos de Dios que tenemos el Espíritu Santo nos da la capacidad para diferenciar, en este caso, la verdad de la mentira. Por eso, cuando tú decías, ¿y qué es la verdad? No podemos simplificarlo todo de esa manera. Para eso tengo el Espíritu Santo, y si yo me pongo en oración con Él, el Espíritu Santo me va a ir revelando, me va a ir mostrando y me va a llevar a entender, a ver, a encontrar la diferencia entre la mentira y la verdad, qué es mentira y qué es verdad. Entonces, vamos a un principio. Si una persona te miente descaradamente porque antes dijo una cosa y ahora dice otra, ¿tú le seguirás creyendo o empezarás a poner en cuestionamiento lo que esa persona dice? Sí, dicen que cuando alguien es engañado por otra persona, el primer engaño es culpa de quien te engañó. Exacto. Pero si te engaña 2 veces, te engaña 3, te engaña 4, te engaña 5, ya la culpa no es de quien te engañó, sino de ti, que estás abierto a ser engañado. ¿Qué es lo que hace que una persona esté abierta a estar engañada? Que hay motivos personales que prefieren o que están abiertos a recibir eso que el mentiroso le está ofreciendo. Es curioso que dicen que el diablo ofrece mucho, pero no da nada. No da nada. Y yo te lo voy a dar un ejemplo, te lo voy a decir en forma personal y voy a hablar en forma personal. Por ejemplo, cuando el presidente Zapatero impulsó la ley AIDO, que era la ley de ampliación del aborto, a las elecciones siguientes, Mariano Rajoy, como líder de la oposición, él dijo que él iba a derogar esa ley. Entonces, yo, junto con otros, le hemos creído. Y al creerle, se le dio un voto de confianza. Ahora, llegado el momento y con mayoría absoluta, el presidente Rajoy no hizo lo que había prometido. O sea que me mintió. Y no solamente él me mintió, sino que parte de su bancada apoyan la ley del aborto con Celia Villalobos y otros más, y no hacen nada para revertir lo que ellos se habían comprometido en campaña electoral. Y entonces, ¿qué hago?
yo, porque toda mi familia hubiese sido del PP toda la vida, de derechas toda la vida, ¿yo lo seguiré votando? Si hago eso, me hago partícipe de la mentira. Lo que es que algunos dicen, ya, pero es que todos mienten, ¿qué voy a hacer? Bien, busquemos... El que menos lo haga, ¿no? Pero no, porque de momento... Ahora, vamos al otro caso. El presidente Pedro Sánchez, que ha mentido porque él hizo afirmaciones muy tajantes durante su campaña electoral acerca de con quién iba a pactar, con quién no iba a pactar, qué iba a hacer, lo que le quitaba el sueño y todo eso. Llegado el momento, ha cambiado todo. Ha mentido. Si yo lo sigo apoyando, ¿qué hago? Bueno, alguien que se hizo un doctorado, que está... Un doctorado fake. Que está por lo menos en duda de que fuera él el autor de ese... Pero discúlpame, Ramón, lo que estoy haciendo es poniendo ejemplos en los cuales yo no puedo estar dudando si es mentira o no es verdad. No, hay cosas que son fehacientemente comprobables de que son mentiras. Por lo tanto, y nadie que venga a especular, que tú vas a apoyar a fulano de tal, por eso estás hablando. No, estamos hablando de otro tema. Estamos hablando que no me puedo comprometer, no puedo comprometer mi relación con Dios apoyando la mentira o a los mentirosos. Fíjate, una vez teníamos relación comercial con un empresario, y este empresario estaba en adulterio, claramente en adulterio, con una empleada que tenía en la secretaria en la oficina. Y claro, yo en cierta ocasión le dije, mira, yo estoy trabajando contigo, pero yo no me puedo fiar de ti, porque si tú estás engañando a tu esposa, que es la madre de tus hijos, con la que tienes una relación entrañable, y ahora te estás jactando de tener una relación extramatrimonial, y encima estás manifestando la verdad es que la mujer era una buena persona, era una buena mujer, y él, en lugar de valorar ese tesoro que tenía, estaba andando con otra, ¿no? Y yo decía, mira, yo mantengo una relación mercantil contigo porque tengo cierto interés pero no me puedo fiar de ti ni medio metro. Y era así, al final nos dejó un agujero, porque ese que no es fiel ni en lo más íntimo de su vida, contigo va a ser infiel siempre. Y eso es lo que pasa con algunos políticos, ¿no? Dice, si no tiene escrúpulos a un nivel más cercano, ¿cómo los va a tener contigo? Así que esas defensas que a veces hay de situaciones tan terribles que dices, pero perdona, para cubrir esta mentira me estás metiendo otra más gorda, que me estás llamando necio, por no decir imbécil, tonto, ¿no? ¿Cómo puedes pensar que tengo tantas tragaderas? Y sin embargo, la mayoría de la gente está abierta a asumir la mentira y a defenderla de una forma, es decir, porque yo digo, sí, hay políticos que nos mienten y que están en lugares muy importantes a nivel nacional, a nivel mundial, pero que eso entre en tu corazón y tenga cabida en ti, y que te lo creas y que defiendas y que estés peleando en favor de eso, que es mentira, eso sí que es preocupante. Claro, es que, Ramón, tú y yo nos conocemos desde hace años y sabemos cuál es nuestro propósito. Nosotros no tenemos un propósito político, no participamos activamente en política, no nos interesa mayoritariamente la política. Solamente hemos utilizado, o por lo menos yo he utilizado este ejemplo para que nos demos cuenta de cómo nos puede afectar, y como tú y yo somos pastores y tenemos preocupación por el rebaño y por la gente que nos está viendo y escuchando, por lo menos es lo que creo. Entonces lo que estamos haciendo es abriéndole los ojos acerca de el problema de
aceptar el tener las tragaderas que tú decías. No puedo tener tragaderas, porque si tengo tragaderas con eso, me acostumbraré, me insensibilizaré, me cauterizaré y comenzaré poco a poco a tener tragaderas con otra cosa. Pedro, el apóstol Pedro, ¿no? le corrige a un hombre que está queriendo buscar el poder de la manifestación del Espíritu Santo, como oraban por las personas y recibían el Espíritu Santo, y le dice: veo que estás en una cárcel no me acuerdo la palabra exacta, pero le dice: arrepiéntete, porque veo que estás en una situación que es falsa, y que te lleva por tus afanes personales de protagonismo, de aparentar, de ser lo que no eres, etcétera. Estás pretendiendo con dinero comprar el poder de Dios. Que esto también es algo que bueno, desgraciadamente está muy, muy extendido, incluso en aquellos que se dicen siervos de Dios, ¿no? Entonces dices, la mentira no puede ser asumida ni aceptada en ninguna parte. Y sin embargo, te encuentras con que hay, incluso dentro de la iglesia, hay personas que se dedican a tapar, a guardar, es decir, no, esto no se tiene que saber, porque si se sabe esto... Una vez alguien me decía, mira, porque teníamos la costumbre, que por cierto se ha perdido bastante, que cuando alguien metía la pata, cometía un error, pecaba en algo, le aconsejábamos que luego diera testimonio del pecado que cometió, para dar testimonio al pueblo de arrepentimiento, ¿no? Yo no quiero seguir haciendo esto, lo he hecho y está mal y tiene sus malos frutos, y qué bueno es porque dice la Biblia que nos confesemos los pecados los unos a los otros, ¿no? En esa actitud de ser liberado del pecado, y mira, yo no quiero seguir haciendo esto, lo he hecho, he sido engañado y las consecuencias negativas han venido a mi vida. Qué diferente es eso, y ser transparente, decir, mira, si me equivoqué, pido perdón y quiero gracia para no volver a cometerlo. Eso se llama arrepentimiento, porque sé qué es lo bueno, qué es lo correcto, por dónde debo de andar y qué es lo que tengo que hacer, en lugar de andar escondiendo. Y bueno, oye, ya, pero es que si guardamos, si proclamamos nuestras vergüenzas, somos débiles. Digo, no, esa es la mentalidad del mundo. Si sacamos a luz nuestras vergüenzas, y sacamos a luz y dejamos nuestro corazón limpio, entonces el enemigo no tiene ventaja sobre nosotros. Es la manera de desarmar el argumentario de Satanás para mantener a esa persona oprimida. Claro. Yo me acuerdo en otras iglesias, en Uruguay, por ejemplo, en retiros, gente que no podía ser libre de ciertos pecados porque se habían convertido en una atadura muy grave, y confesaban sus pecados, y ahí es donde encontraban liberación de los pecados. Y volviendo al tema de la mentira, el problema de mantenerse creyendo la mentira es que eso trae consecuencias, porque va, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Va ganando terreno, y eso va a ir ganando terreno en otras áreas. Porque la mentira va a terminar, bueno, si yo creo la mentira, volviendo a la política, ¿no? Por dar un ejemplo, creo la mentira de los políticos, y bueno, solamente me va a afectar ahí. No, porque espiritualmente, eso va a ir ganando terreno en tu corazón y va a ir afectando a otras áreas. De hecho, dicen que, sociólogos, ¿no?, que dicen es que la moral va cambiando.
lo que antes no era permitido. Piensas, oye, vas a una playa y hace 100 años hombres y mujeres iban con el traje de baño, si iban hasta el cuello, y procuraban que su anatomía no se dibujara realmente. Entonces eran unos trajes de baño que eran, amplios, sí. Tal. Y va cambiando las cosas. Cuando llega el bikini es una revolución. Y hoy en día pues la gente incluso va desnuda en la playa y las personas están alrededor y lo ven como algo normal. La Biblia dice que no descubras tu desnudez, dando ejemplo de que eso trae unas consecuencias después, ¿no? Cuando alguien es conocedor de la palabra de Dios, dice, no, yo debo de guardarme de eso. Entonces, la moral, es verdad que a veces hay personas, yo he visto mujeres con faldas hasta el suelo, que luego tienen un problema de fornicación tremendo, es decir, el hábito no hace al monje. Eso no cabe duda. Está claro, pero cuando tú guardas la verdad o guardas la palabra de Dios como consejo adecuado para tu vida, estás guardado en esas cosas y tu moral no va a cambiar porque cambien las situaciones alrededor. Te dicen, no, es que la esclavitud antes era permitida en la Biblia. Y no, el contexto bíblico en el que Jesús está en la tierra y los primeros apóstoles y los discípulos de Jesús inician el funcionamiento de la Iglesia, era un contexto en el que existía la esclavitud de una forma evidente. De hecho, hoy estamos retrocediendo y está volviendo a haber más esclavitud que hace unos años. Porque se acepta. Hay cosas que se aceptan. La Biblia nunca acepta la esclavitud. Otra cosa es que al esclavo le enseña a poder asumir la realidad en la que vive, pero dice, pero si puede ser libre, mejor. Sí, pero a los amos también les habla con respecto a los esclavos. Hay un pasaje bíblico que hace unos años a mí me impactó y me llevó, cuando comencé trabajando yo aquí en estos medios, comencé a ver las mentiras, porque me dedicaba mucho a las noticias, entonces comenzaba a ver mentiras, sobre todo en los medios de comunicación. Se miente terriblemente. Antes los medios de comunicación eran aquellos verificadores o que traían luz sobre las tinieblas. Antes era así. Investigaban y traían a luz a la verdad. Ahora están volcados hacia los intereses y ahora mienten como todo el mundo. Y entonces me vino a mí el versículo en Proverbios que dice, compra la verdad y no la vendas. Entonces, y este es el consejo a todos, sobre todo a los creyentes. Aquellos que tenemos la posibilidad de tener la palabra de Dios y poder escudriñar en ella y ser guiados por el Espíritu Santo, el consejo es, compra la verdad, acepta la verdad, busca la verdad y no la vendas, no la corrompas, no la perviertas, no permitas que las circunstancias en tu vida perviertan la verdad. Primero la verdad de Dios y después la verdad de todas las cosas, porque una mosca en el perfume del perfumista hace ceder todo el perfume. Sí, y una locura en un hombre sensato, ¿no? Es importante entender que nosotros debemos de ser veraces. Y hay dos aspectos de la veracidad: que creas la verdad y que hables verdad. Tú no puedes hablar verdad si crees la mentira, porque lo que sale de tu boca es lo que abunda en tu corazón. Entonces, si tu corazón está corrompido por la mentira, tienes que limpiar tu corazón primero. Así tendremos, que has utilizado ejemplos de políticos, tendremos políticos honestos que vayan con la verdad por delante y que hablen verdad, no solamente verazmente lo que creen,
honestamente lo que creen, sino que hablen verdad porque conocen la verdad. Y por eso es importante conocer la verdad y transmitir verdad. Es decir, primeramente comer verdad, es decir, comprar la verdad, y luego ser honestos en la transmisión de la verdad. Y no, me voy a callar porque ahora no me conviene decir esto. Estás participando en alguna forma, claro, una mentira. Y una verdad a medias es una mentira completa. Mentira. Entonces, yo a esa persona que miente, si me miente, le tengo que decir, no, estás mintiendo. Yo quiero apoyarte, pero eso no puedo apoyarlo. Eso no es verdad, eso no es cierto. Aunque tú seas honesto y te lo creas, eso es una equivocación. Bueno, estamos terminando casi, pero me decía un hermano que está, bueno, en ciertos medios políticos, de un político que está en la palestra, es decir, que sale en los telediarios, en estas cosas, que le decía, es que no quería mentir, me he intentado desviar de la situación porque no quería mentir. Escuchar eso a un político, es decir, no quería mentir, no quiero mentir, es encontrarte con que hay una influencia de la verdad sobre su vida, porque qué bueno que alguien pueda decir, yo no quiero mentir. La mentira fluye, entra, es que es un río que me quiere arrastrar. Me tienta, me intenta arrastrar a que la proclame, pero yo no quiero mentir. Y qué bueno que hoy hayamos conseguido que haya personas que digan, yo no quiero mentir. Y para eso tengo que limpiar mi corazón de cualquier mentira que haya en mí, porque si honestamente digo algo que es falso, estoy mintiendo igualmente. Aunque yo lo haga desde la honestidad, ¿no? Entonces, el corazón limpio porque he conocido la verdad, y luego la valentía de poder transmitir la verdad, aunque me cueste problemas, incomodidades, incluso juicios y situaciones violentas que puedan venir contra mí. Eso es lo que le pasó a Jesús. Nuestro Señor fue perseguido porque Él decía la verdad. Y los propios religiosos se revolvían contra Él. Los poderes militares y los poderes políticos venían contra Él, pero al final la verdad vence sobre la mentira y la luz sobre las tinieblas. Estamos terminando y me gustaría que terminemos orando, porque ir al trono del que es verdadero, del que es justo, para que derrame su verdad en medio nuestro, yo creo que es la mejor petición que podemos hacer. Vamos a orar. Amén. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de ti después de haber expuesto, conforme a tu palabra, lo que entendemos de verdad y mentira. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento y nos des la luz para poder discernir, diferenciar la verdad de la mentira, para poder seguir la verdad y desechar la mentira. Te pido por aquellos, Señor, que están siendo arrastrados y están luchando para no caer en la mentira, Señor, que los bendigas, los fortalezcas, que los libres de esas cadenas, Señor. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, en nuestra vida, cada día a ser veraces, a vivir por la verdad, a comprar la verdad y no venderla, Señor. Y te pedimos por esta España, Señor, que hagas caer la mentira en esta España, Señor, que derrumbe las cadenas y las edificaciones de mentira en esta España, Señor, y que resplandezca la verdad de tu Evangelio, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno que la luz entre y disipe las mentiras, ¿no? Las tinieblas, y podamos así vivir una realidad diferente. Nada más, gracias, Carlos, por este tiempo que nos has regalado, y gracias a ustedes por estar con nosotros en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, a sus familias, a sus trabajos. Que Dios les bendiga.